bienvenidos a Modo Digital On, un espacio creado para fortalecer nuestras habilidades digitales y por supuesto explorar cómo la tecnología impulsa nuevas formas de aprender, trabajar y transformar nuestro entorno. Hoy hablaremos de un tema clave para el presente y el futuro de la educación, la inteligencia artificial. Esta tecnología ya está redefiniendo cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo diseñamos experiencias educativas más efectivas. Para conversar sobre este tema, nos acompaña John, especialista en EdTech y líder en innovación educativa. Con una trayectoria internacional, ha trabajado con gobiernos, empresas tecnológicas y centros educativos en el desarrollo de programas integrados, liderando procesos de transformación digital. Ha estado vinculado a plataformas de formación como Platzi, donde ha contribuido a la creación de contenido educativo enfocado en el desarrollo profesional y la integración de la tecnología en el aula. Actualmente, John se dedica a generar impacto desde la intersección entre tecnología, aprendizaje y estrategia educativa. Hoy nos compartirá su visión sobre cómo la inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades en el sector. John, un gustazo tenerte en este espacio. Bienvenido y este espacio es tuyo. Gracias, Juanca, por la invitación y por ese intro que la verdad no no me lo esperaba. Es muy bonito volver a la casa. He podido participar en estos espacios de la UAI desde el 2011, creo. Y qué bonito que hoy nos encontremos con colegas y hablemos un poquito de educación y de tecnología, dos temas a mí me apasionan un montón y sobre los cuales también hay bastantes mitos, ¿no? Em, yo quiero invitar a todos y todas en este espacio a que nos demos la oportunidad de desaprender cosas, porque a lo mejor y veremos conceptos y analizaremos algunas cosas eh, desde los hechos y no a veces desde lo que las redes, ¿no? Nos muestran o nos entregan. Entonces, de veras quiero que en este espacio salgamos, van a haber tres aprendizajes muy clave que espero que todos y todas reflexionemos al finalizar, pero también invitarles a que en los comentarios nos vayan dejando preguntas que a lo mejor tengamos sobre algunos términos, sobre algunos elementos que vamos a estar aplicando. Pero bueno, feliz de estar acá. Gracias, Juanca y Geraldine, por la invitación. Aprendemos todos los días como educadores. Entonces, mi segunda invitación, además de desaprender cosas, es que antes de enseñarle esto a nuestros estudiantes, a nuestros equipos de trabajo, nos demos primero el chance de explorar un montón. Entonces, espero que hayan traído lápiz, papel, iPad, celular para tomar nota, porque van a haber cositas muy puntuales que quiero que hagamos todos al tiempo. Vamos a tener un par de demos de herramientas reales. Y lo que más me gusta hacer en este tipo de escenarios, la verdad, es desmitificar un poco la inteligencia artificial y aterrizarla a lo que nos genera a nosotros, ¿no? Como educadores de impacto. Yo estoy viendo acá el chat, voy a procurar tener como track de los comentarios. Juanca, si llegas a dar alguna pregunta así buenísima que de repente aporte un montón, siéntete en total libertad de compartirla. Y yo quiero comenzar primero por preguntarles acá a todos y todas, ¿quiénes vieron Terminator? Vamos a levantar no sé si Zoom nos autoriza este feature de levantar la mano. Me gustaría hacer ese conteo rápidamente de quienes vieron Terminator. Aquí veo el primer UF en el chat. Ok, ahí hay bastantes manos levantadas. Eh, bueno, en mi defensa, en la defensa de quizás mis contemporáneos en este espacio, ha tenido varios remakes. Entonces, a lo mejor, cualquiera de las versiones de Terminator, cualquiera, desde la más antigua hasta la más reciente. Hay 12 manos levantadas, hay dos ok, hay una carita que se ríe, ok, porque creo que ya saben hacia dónde va mi pregunta. Bien, bien. Aileen nos dice que ella también. Ángela, hasta la vista, baby. Exacto. Y ya que tenemos todas estas manos levantadas, 15 personas en aproximado,
quiero creer que hay de pronto un par de manitas más por ahí. ¿Qué tienen en común todas estas películas de Terminator? ¿Cómo nos muestran la inteligencia artificial? Todas estas películas de Terminator. Bueno, y a lo mejor hay un montón otras de películas alrededor de inteligencia artificial. Araceli nos dice, ay, un saludo a YMCA de México. Qué rico tenerles por acá. Dominación mundial, nos dice Fernanda. Robots. Ok. El nuevo control, se revelan, robótica. Esta es toda la imagen que hemos históricamente tenido con respecto a la inteligencia artificial. Pero hoy vamos a ver, hoy vamos a entender, lo primero que vamos a hacer en este espacio, antes de entrar a la carnita, como lo llamo yo, de utilizar herramientas, es entender cómo funciona la inteligencia artificial. Si no sabemos qué está pasando detrás de cada uno de los prompts que hacemos con ChatGPT, va a ser muy difícil de que el mensaje realmente trascienda. ¿Listo? Voy a compartirles acá mi pantalla para que comencemos. Y hay un ejercicio, además de chismearles cómo están en afinidades de películas, me gusta comenzar con un ejercicio muy sencillo. Quienes estén en el chat en este momento, me gustaría que le dieran un vistazo a esta frase. El gato maulla y el perro. Vamos a poner toda nuestra creatividad. Quiero ver esas respuestas en el chat. Bueno, Fernanda me pone una interrogante. Como, ¿será que ladra? No sé. Vamos a poner ahí en el chat. Quiero que se pongan creativos. ¿Sí? Esto es un espacio de educación. Los espacios de educación eh, deben ser espacios entretenidos. Yo soy de esa postura. El perro corre, el perro ladra, ok. Por cierto, en este momento Zoom se pone muy creativo a veces y no estoy viendo absolutamente a nadie, así que si hay alguien riéndose, pues me voy a perder la risa porque no los veo. Veo solamente el chat. Ok, el perro ladra, el gato maulla y el perro ladra, dicen varios, el perro muerde, ok, el gato maulla, el perro no, ok, ok, muy interesante. Absolutamente todas las respuestas tienen sentido, pero ¿por qué nuestra primera opción es decir el gato maulla y el perro ladra? ¿Por qué? Me gustaría entender de dónde nace ese primer instinto a decir, ay, me gusta esta que dice Ana, Ana, yo tengo perro, entonces el perro es mi amigo fiel, buenísimo, pero yo quiero entender, si yo digo el gato maulla y el perro ladra, ¿por qué me voy, mi instinto primario me dice ladra? Aquí me dice Araceli, conocimientos previos, ok. Nos dice Juan Carlos, nos dice generalización, interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Es una continuación lógica, ok, ok. Eso me parece muy interesante. Por asociación, Margot, ay, querida Margot, qué rico verte por acá. Bueno, leerte en este espacio. Pensamiento lógico, ok, ok, no voy a decir si está bien, si está mal, simplemente sigamos viendo. ¿Qué pasa si yo digo el gato maulla y el perro corre? ¿Eso tiene sentido? Quiero leerles. Y aquí era también un espacio de platicar y de abrir su micrófono y de compartirlo. A mí me encanta conversar. Yo con un buen café y esto me entretengo un montón. Darimar dice algoritmos previos. Ok. Pero estaría bien yo decir el gato maulla y el perro corre. Pueden decirme sí, no, tal vez. O absolutamente sí o absolutamente no. David dice sí. Albert dice es relativo. Ok. Armando dice sí. Ok. Albeiro Valencia. Ay, estos nombres yo los reconozco. Qué bonito. María dice que sí. Ok. Ok. Bien interesante. ¿Y qué pasa ahora si en lugar de yo decir el gato maulla, digo y el perro se asusta? ¿Eso tiene sentido? Ya dije que ladra y ustedes me dijeron que sí, ¿cierto? Eh, ya les dije que se asusta, también me dijeron que sí. El gato maulla y el perro se asusta. Ah, aquí estoy empezando a ver un par de nos. Hmm, qué interesante. Siempre que hago este ejercicio, lo hice esta mañana en una empresa que estábamos haciendo un ejercicio similar. Es muy interesante encontrar todas estas versiones. ¿Ok? Anthony nos dice, el que se podría asustar es el gato. Ok, ok.
La razón por la cual nosotros hacemos esas conexiones neuronales, porque es como el término quizás un poco más técnico que nos lleva a esa respuesta, pensamiento lógico tiene que ver con todo esto. Todo lo que hacemos a nivel cerebral son conexiones neuronales basadas en pensamiento lógico, en pensamiento crítico, en presaberes, en miedos personales, en experiencias previas. La razón por la cual nosotros hacemos este tipo de conexiones se basa en dos conceptos y son conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los días en el aula. Cada vez que diseñemos una experiencia de aprendizaje, tenemos que tener presente el concepto de atención y el concepto de patrón. Lo que sucede con estos conceptos es que no son conceptos que se puedan separar. Eh, esta combinación de elementos es como una pata, es como dos patas de una mesa. Quiero que nos imaginemos una mesa de tres patas donde tenemos dos. Aquí nos sigue coja. Es una tríada de elementos que son clave en el pensamiento, llamémoslo sistémico, de los idiomas, de la forma como escribimos, de los patrones que observamos en todos lados. Y resulta que nuestro primer instinto para decir que el gato maulla y el perro ladra se basa porque naturalmente nosotros al ver esa frase, en donde primero centramos nuestra atención es identificar la palabra maullar, el verbo, la carnita de toda esa frase es lo que pasa, lo que están haciendo. Esto es un instinto sencillamente primario. Nosotros le prestamos atención a las cosas que más nos pueden generar impacto. El gato, ay, qué lindo, sí, súper bonito, maulla, uy, ¿por qué? Y empezamos a analizar. Si maulla es porque el perro va a ladrar. Entonces, primero enfocamos nuestra atención en algún elemento y ese elemento, cuando lo empezamos a conectar con elementos de alrededor, nos empieza a permitir identificar patrones, que nuevamente es sencillamente nuestro instinto de supervivencia diciéndonos, hay que correr, hay que saltar, hay que esconderse. ¿Listo? Pero yo les dije que estos dos elementos de atención y patrón que están presentes en el aprendizaje 100%, y ya vamos a ver por qué esta conexión, le falta un elemento, y es el contexto. Este es el tercer elemento de esta mesita que nos acabamos de inventar, que tiene tres patas. El contexto es el que nos dice si todas las respuestas que acabamos de platicar tienen sentido o no. No tanto si son correctas o no, porque no es tan blanco ni tan negro, más si tienen sentido en el contexto en el que aplica. Entonces, si yo digo el gato maulla y el perro ladra, aquí me estoy enfocando en hacer una conexión con respecto de repente a los sonidos, pero también puede ser una conexión con respecto a un contexto, llamémoslo como de habilidades o de características físicas y naturales de los animales. Pero voy a poner un ejemplo y es sonidos. Cuando hablo que el gato maulla y el perro corre, aquí me estoy enfocando en hacer una conexión de elementos en un contexto un poco más enfocado a sentimientos o como a emociones del momento. Entonces quizás lo conecto con miedo si he tenido alguna experiencia previa en la que un gato ataca a un perro, ¿cierto? Y el perro de repente corre por miedo. Es una de las múltiples conexiones que puede haber. Estoy dando simplemente ejemplos, digamos que de mis presaberes. Y luego cuando digo el gato maulla y el perro se asusta, aquí ya me estoy enfocando a una conexión que va más hacia el instinto. Y ustedes yo sé que se estarán preguntando, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver los elementos de atención, de patrones y de contexto? O sea, eso ¿a qué me viene? Y aquí es donde quiero que nos hagamos una pregunta absolutamente clave en este momento. Y es, ¿estos son elementos de inteligencia artificial o de inteligencia humana? Creo que quizás con un poco de lo que ya les he platicado, ya podemos empezar a tener algunos indicios de esta respuesta. Tenemos atención, tenemos patrones y tenemos contexto. Si hay algo con lo que yo quiero que nos vayamos de este espacio, es con una absoluta respuesta a esta pregunta. Yo no les voy a dar la respuesta en este momento. Esto es un ejercicio de interiorización. ¿Listo? Atención, patrones y contexto.
son elementos de la inteligencia artificial o de la inteligencia humana. Acabamos de hacer un ejercicio 100% de inteligencia humana, pero si hacemos este ejercicio con cualquier herramienta de inteligencia artificial, sobre todo de procesamiento de texto, que ustedes ya la han escuchado como ChatGPT, Gemini, Claude, ¿haría lo mismo? ¿Haría el mismo nivel de conexiones? Su primer instinto, llamémoslo así, sería responder que el perro ladra. No sé, quiero que ustedes hagan ese ejercicio de forma individual y si bien todas las respuestas que tienen en este momento en el chat son válidas, no les quiero dar la respuesta, al menos aún. Quiero que nos planteemos este interrogante. ¿En qué momento de la inteligencia humana o en qué forma de inteligencia humana e inteligencia artificial se ve la tensión? ¿En qué forma se ven los patrones? ¿En qué forma se ven el contexto? Y nuevamente, estas van a ser preguntas para todos ustedes, queridos y queridas educadores y educadoras. ¿Listo? Tres elementos que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este espacio. Algo que me gusta aclarar siempre que estamos hablando de inteligencia artificial es que esto jamás de la vida es un elemento nuevo. Todos creemos que esto surgió hace un par de años, pero nosotros venimos utilizando inteligencia artificial desde hace un montón de tiempo. Todos los aquí presentes ya hemos tenido contacto con la inteligencia artificial muchísimas más veces de lo que creemos que la hemos tenido. Y aquí yo quiero hacerles un ejercicio. Cuéntenme en el chat o nuevamente, si alguien quiere abrir su micrófono y contarme, o sea, buenísimo. Me gustan más las conversaciones que los monólogos. Pero quiero que me cuenten en el chat en qué momentos de su vida sienten que ya han usado inteligencia artificial. ¿Mm? Partamos de las diversas herramientas tecnológicas que tenemos alrededor, ¿no? Celulares, computadores, televisores, electrodomésticos, porque hay un montón. Pensemos, ¿qué cosas de nuestro alrededor tienen inteligencia artificial y no sabemos? Cuando decimos, veamos cómo utilizar inteligencia artificial en el sector de la educación, en el sector de la tecnología. Hoy estuve en una plática sobre cómo utilizar inteligencia artificial en el sector de la tecnología y es como, wow, este fue el primer sector en utilizarla, de hecho, ¿no? Y pareciera algo nuevo, absurdamente emergente. Lo que sí sucede es que la democratización está recién ocurriendo, ¿ok? Voy a empezar a leer un par de respuestas que están bien interesantes. Ronnie nos dice, el utilizar el internet, el tener celular, el redactar cartas, hacer traducciones. Oye, Abraham, qué interesante esto de las cartas. Primera vez que veo esta respuesta cuando hago este interrogante. En el diccionario, Lourdes, está buenísimo. Armando nos dice traductores, en los navegadores, en computadores, ok, primer diccionario, libro, papel, texto predictivo en el chat. Oye, Fernando, estás con unas ideas bien interesantes, ya vamos a ver si le pegaste. Todo lo que no sea análogo, sino electrónico, ok, vamos por buen camino. Redes, bueno, les voy a dar un par de ejemplos, 6 ejemplos triviales, donde ya usamos inteligencia artificial hace años, incluso décadas. Todos los correos de spam que nos llegan a la papelera de spam, a la papelera de otros, si está organizado, si está ubicado en algún elemento de nuestro inbox, hay inteligencia artificial detrás, identificando patrones, identificando dónde prestar la atención y, por supuesto, identificando el contexto de ese correo electrónico. Si les dicen, ay, revisen esto en su correo de spam, seguramente como nunca habían recibido información de ese correo antes, el contexto le dijo a la inteligencia artificial detrás, esto puede ser no seguro. Hizo un ejercicio de patrones, le asignó un contexto y la atención fue, se va para spam, ¿cierto? Recomendaciones en redes sociales. Nuestros algoritmos de redes sociales se alimentan de nuestro comportamiento. Y eso es simplemente una conexión de miles de cientos de patrones. Nuestros algoritmos saben qué tanto tiempo pasamos en determinada parte de la pantalla. Y con eso dice, ah, la persona quizás tiene un poco más de intención de compra o tiene intención solamente de chismear. Y todos estos algoritmos internamente, que son cientos de miles de vectores sucediendo a la vez, se conectan y hacen assumptions o asumen comportamientos y generan un patrón. Entonces, cuando ustedes dicen, ay, sí, es que yo dije que iba a comprar esto
y ahora me está apareciendo toda esta información. Son simples conexiones de patrones que están pasando internamente y esto viene pasando hace décadas. Tenemos las búsquedas de Google. Todas las búsquedas de Google, desde antes de que el concepto de inteligencia artificial entrara como en furor, ya tenían este elemento, que sencillamente estos tres pilares de la mesita que les comentaba al inicio, son estos tres pilares que están pasando detrás. Simplemente un foco, una serie de patrones que se crean a partir de un contexto que generan una acción. La publicidad personalizada, cuando ustedes desaparecen nuevamente en sus redes sociales, publicidad que ustedes dicen, oiga, sí, yo tenía esto en el carrito de compras de Mercado Libre hace un par de semanas y ahora me salió con un descuento. Amigos, amigas, es cero coincidencia, es simplemente una serie de algoritmos que están pensando cuál es tu siguiente movimiento. Los traductores, como lo decían en el chat, los traductores han evolucionado un montón, porque antes era simplemente una serie de palabras que se conectaban. Ahora esas palabras se les agregó contexto. Entonces, esta evolución también de los traductores ha sido importante. Y el más común de todos, cada vez que escribimos en el celular, el teclado predictivo está utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está prestándole atención a cada palabra que estamos escribiendo para identificar un patrón y para con eso, en el contexto, decir lo más probable que Juan Carlos va a decir en la siguiente palabra es esto. Y a veces le pega y a veces no. Sencillamente porque la base de información que tiene detrás es variable o puede que no esté incompleta. Entonces aquí quiero retomar nuevamente estos tres conceptos de prestar atención, el contexto y los patrones. Todavía no hemos llegado a la respuesta de si estos son elementos de inteligencia artificial o si son elementos de inteligencia humana. Vamos a seguirlo platicando. Estos seis elementos triviales de la inteligencia artificial presente en todo lo que ya hacemos es solamente la puntica de ese iceberg enorme llamado inteligencia artificial. Ahora quiero que me respondan, ¿qué pasó el 30 de noviembre del 2022? Y no se vale en este momento utilizar ni ChatGPT, ni Google, ni ningún motor de búsqueda, ni LLM para responder esta pregunta. ¿Qué pasó el 30 de noviembre del 2022? Fernando, ¿salió algún modelo? Ok. Ana, buenísimo que estabas en casa. Qué bueno que hayas tomado esta noticia cuando estabas en casa. Oigan, está haciendo un frío en Bogotá hoy terrible. COVID, Fernando, ok, bueno, sí, sí, todavía estábamos, había todavía cositas ahí que habían quedado de la pandemia. 30 de noviembre del 2022. James Córdoba, te llevas un gran aplauso. El 30 de noviembre del 2022 salió algo al mundo que cambió la historia. O sea, hay que decirlo como es. Y salió de forma pública ChatGPT, que es un modelo de procesamiento de texto, que inicialmente era un modelo solamente de procesamiento de texto. Y en ese día, la humanidad dijo, ¡ah! Inteligencia artificial. Pero es mentira. El concepto de inteligencia artificial viene de los años 50, realmente, cuando se empezaron a hacer los primeros prototipos de inteligencia artificial. Pero sí que pasó el 30 de noviembre del 2022 que ChatGPT, bueno, OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, lo democratizó. Le dijo a todo el mundo, oigan, ustedes pueden construir cosas loquísimas con esto. Cosas que antes nosotros no teníamos acceso. No teníamos acceso a las bases de datos de traductores, de los algoritmos internos de redes sociales, del teclado predictivo de nuestro computador. Todo pasaba, no sabíamos por qué, pero pasaba. Cuando llega ChatGPT, empezamos en un mindset diferente como humanidad. O sea, esto cambió la forma como veíamos la inteligencia artificial, porque nos acercó, nos permitió tenerla como herramienta, no en género. Nos permitió tener esta herramienta en cualquier dispositivo móvil y poder hacer lo que quisiéramos. Entonces, hay que entender que no es un concepto nuevo. Hay que entender que el ChatGPT sí fue el elemento que trajo este componente como de conciencia, pero la inteligencia artificial es
por supuesto, muchísimo más que simplemente ChatGPT. Resulta que ChatGPT o ChatGPT, si lo queremos decir completamente en castellano, es un LLM, que significa un Large Language Model, un modelo de procesamiento enorme del lenguaje. Pero enorme es enorme. Quiero que me voten cifras en el chat. ¿Cuántos datos creen ustedes que se utilizaron para entrenar a ChatGPT? Estamos hablando de que fue el primer lanzamiento, llamémoslo público, de la humanidad para acercarnos a la inteligencia artificial, sabiendo que ya existía, ¿no? Sabiendo que esto ya venía de antes atrás. ¿Ok? Me encantan esos números, que sean así de jugosos. Ana Lourdes nos dice billones, Fernando nos dice trillones, María Gómez nos dice también millones, Armando se puso bien creativo con Gogoplex, ¿ok? Que esas son cifras que ni siquiera nos caben en una calculadora, ¿ok? Resulta que en su lanzamiento, el 30 de noviembre del 2022, que cambió la historia de la humanidad, se utilizaron aproximadamente 1 billón de parámetros. Aquí quiero hacer la aclaración que es 1 millón de millones, porque las cifras lo traduje del inglés, ¿no? Entonces, 1 billón en inglés es 1 millón de millones, ¿ok? 1 millón de millones de parámetros se utilizaron para entrenar el primer modelo, el primerito que salió de inteligencia artificial. Eso en esencia eran libros, revistas, artículos, páginas web, cualquier elemento disponible en Internet que fuera de uso público en ese momento, se utilizó para el entrenamiento. 1 millón de millones de datos y de fuentes a 30 de noviembre del 2022. Cuando se lanzó, tenía esta capacidad de dominar ese tipo de información. En esencia, lo que hace ChatGPT o un LLM es darte respuestas con respecto a toda la información que consumió, toda la información que absorbió, que es un montón y pareciera que fuera absurdamente infinita, pero no lo es. Es simplemente una base increíblemente enorme de libros. Imagínense ustedes una biblioteca gigantesca de libros, libros, revistas, páginas web, artículos, noticias. Todo eso se llevó a un modelo de procesamiento que leyó toda la información y la absorbió. Eso es un LLM, un Large Language Model. Es un sistema enorme que procesó toda esta cantidad de texto y la llevó a un punto que la pudiéramos utilizar. Porque imagínense si ustedes dicen, no, yo quiero saber qué pasó en este momento de la revolución industrial en X parte, en Y momento, en Z escenario, pues tienen que irse a esta biblioteca enorme a buscarlo, a irse página por página. Lo que hizo ChatGPT como el primer modelo de procesamiento fue ahorrarnos ese tiempo y conectar todos esos elementos. Cuando se hace ese lanzamiento, se crea una primera concepción a nivel de humanidad y es que ChatGPT es inteligencia artificial. Y pues sí, lo es, pero no es lo único. Es simplemente una puntica del iceberg. Pero ¿qué sí pasó? ¿Qué fue lo que todos vimos? Todos vimos ChatGPT, todos dijimos, ay, esto es inteligencia artificial. Es simplemente uno de los cientos de modelos que están disponibles. Y por eso les decía, la inteligencia artificial está en todo lo que hacemos, incluso si no lo reconocemos. Entonces, llevamos hasta el momento. Atención, contexto y patrones. Y todo esto lo quiero complementar con el hecho de que la inteligencia artificial no es nueva. Esto nació en los años 50. ¿Qué hizo ChatGPT? Nos dijo, oiga, esto es real y ustedes lo pueden usar. Sencillito. Si hasta el momento vamos en esta línea del tiempo conectando estos elementos, que yo sé que todavía pueden haber interrogantes de, oigan, ¿y esto qué? Les prometo, estamos generando primero elementos para que ustedes puedan ahorita hacer los patrones de por qué esto tiene toda la conexión. Les quiero que me respondan con absoluta honestidad en este momento en el chat si hasta el momento lo que llevamos de entender estos tres pilares de esta mesita, todavía no sabemos si es inteligencia artificial o humana, y entender que ChatGPT es mucho más que inteligencia artificial, lo siento, es mucho más que ChatGPT.
Si esos dos conceptos hasta el momento van teniendo sentido, quiero que me respondan con un contundente sí en el chat o no. Está bien. Algo que a mí me gusta aplicar en estos contextos, sobre todo cuando estamos evangelizando inteligencia artificial, es enseñar es repetir. Y se van a dar cuenta a lo largo de este espacio que voy a estar repitiendo muchos conceptos. Como educadores, es nuestra responsabilidad repetir. A veces creemos que es del estudiante, es nuestra. Enseñar es repetir. En parte, no es un único elemento, ¿no? Quiero hacer esa pequeña aclaración. Les quiero mostrar un gráfico antes de que nos vayamos a una nueva pregunta. Quizás alguno o alguna ha visto esta gráfica. Quiero que nuevamente me respondan si la han visto antes o no. Este circulito, bueno, tiene variaciones. Este círculo verde con un circulito rojo por dentro, con un circulito blanco por dentro. Puede ser quizás un poco técnica para algunos, quizás para otros no, pero se las quiero mostrar porque estoy seguro que a partir de este momento, cuando lo vuelvan a ver, ya van a entender qué es. Esta es una representación gráfica de qué es la inteligencia artificial o bajo qué paradigma se creó la inteligencia artificial, como la conocemos. El circulito grande es la inteligencia artificial y quiero que nos la imaginemos como nuestro intento humano por crear un cerebro falso, artificial. Entonces, el círculo grande es simplemente inteligencia artificial como concepto y es, boom, un cerebro. Intentamos crear un cerebro, estamos en el proceso de replicar la complejidad de un cerebro en una máquina. ¿Ok? Eso es inteligencia artificial como macro. Pero resulta que esto sigue siendo demasiado efímero. El cerebro, bueno, el cerebro tiene muchas cosas. El cerebro hace unas cosas así, unas cosas así. Entonces, dentro de ese cerebro artificial que como humanidad estamos construyendo, que es inteligencia artificial, hay algo que se llama machine learning, que si nosotros lo bajamos al castellano, sería aprendizaje de máquinas o de maquinaria. Y esa es simplemente una capacidad de ese cerebro falso que estamos creando de aprender con ejemplos. Entonces, yo le enseño a este modelo a identificar parámetros, a identificar esos patrones. Entonces, así como nosotros dijimos, el perro maulla, el gato maulla y el perro ladra, esa misma capacidad de raciocinio que nosotros tuvimos, se la enseñamos, se la estamos enseñando a todos estos sistemas complejos con algo, con una técnica que se llama machine learning. Entonces simplemente le enseñamos, le mostramos ejemplos y le decimos, cada vez que tú veas esto y haya este contexto, responde esto. Y como estos modelos se alimentaron con 1 billón, 1.000 millones de millones de piezas de información, pues le va a quedar fácil, entre comillas, incorporar todos estos elementos y hacer conexiones. Entonces, primero creamos este cerebro falso, luego le empezamos a dar información para que aprendiera, ¿sí? Bajo el concepto de aprender, que es adquirir información. Y dentro de esta etapa de Machine Learning, que es aprendo con patrones, le empezamos a dar problemitas y le empezamos a decir, mediante Deep Learning, que es procesamiento profundo, decirle, bueno, amigo ChatGPT, yo ya te di un montón de cosas, te di un montón de patrones, te di un montón de ejemplos. Ahora, cuando yo te empiece a preguntar, empieza tú a hacer esas conexiones, como te enseñé. Y ahí es donde empieza a aplicar este procesamiento de información, que da la sensación de autonomía y que da la sensación de absoluta conciencia, cuando en realidad son datos hiperconectados que se entrenaron y que se siguen entrenando a lo largo del tiempo. Entonces, este diagrama me gusta mostrarlo porque aterriza las tareas que hace una herramienta de inteligencia artificial. Y hay herramientas que no necesariamente dentro de este cerebrito falso que creamos, hay tareas que no requieren de aprender de ejemplos. Hay tareas que no requieren de procesar elementos complejos. Hay tareas que se limitan a buscar un elemento y arrojarlo, pero dan esa sensación de autonomía. Les comparto
como esta referencia gráfica porque quiero que una vez más nos hagamos esta pregunta. Partiendo de esto, de qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning dentro y qué es este procesamiento profundo, nuevamente quiero que nos preguntemos los elementos de atención, de patrones y de contexto. ¿Son elementos de inteligencia artificial o de inteligencia humana? Quizás ya estemos empezando a tener respuestas. Quizás ya estamos diciendo sí, pero no. Quizás digamos no, absolutamente es de la una o de la otra. Está bien. Quiero que esto lo sigamos masticando un poquito más. Aquí ya empiezo a ver más respuestas que van hacia la línea de ambas. Esto está muy interesante. Vamos a hacer otro ejercicio y esto tiene que ver nuevamente con estos tres pilares de la mesa, porque quiero que ahora los empecemos a aterrizar a qué pasó con estos tres pilares en los últimos años y lo que va a seguir pasando. Esta imagen que tenemos acá, tenemos a una pareja de dos personas que están viendo aparentemente televisión. Una de ellas está en su teléfono y otra persona está en su laptop. Pareciera que está como en Excel. ¿Qué pueden, además de lo que visiblemente se ve, valga la redundancia, interpretar de esta imagen? Aquí este es un mini quiz de pensamiento crítico. ¿Qué creen que está pasando en esta imagen? Que por supuesto, que de hecho les digo, la creé con inteligencia artificial, entonces estas personas no les tuve que pedir permiso, pues, de, de utilizar su imagen. Están aparentemente juntas, están aparentemente viendo televisión, están aparentemente en aplicaciones, ok, aparentemente trabajando en Excel, procesamiento de datos en diferentes niveles. Esa está buena. Es la primera vez que veo esta respuesta a esa imagen, Jess. Ok. Más convivencia en el mundo virtual que en el real. Ok, interesante. Ok, concentrados. Uy, me gusta esto, Albert. Concentrados cada uno en su mundo. Aquí yo quiero traer la atención al concepto de atención. Y es que efectivamente, yo sé que todos nos hemos encontrado en algún momento viendo Netflix, HBO, Prime, Disney y teniendo el celular haciendo scroll. Díganme si no. O sea, aquí quiero absoluta honestidad. Estamos viendo televisión y estamos en paralelo scrolleando, ¿cierto? En el celular. ¿Nos ha pasado? Cuéntame si sí o si no. Quiero creer que no soy el único que he caído en eso. Sí. Y ya lo hacemos de forma automática, ¿cierto? Y luego uno se da cuenta y, oiga, ¿qué pasó en los últimos 35 minutos de la película? Eso pasa. No estamos siendo conscientes de eso y este elemento de atención es fundamental en la educación. Veamos esta siguiente imagen y quiero que me digan qué interpreto de esta imagen. Tenemos por un lado una doctora, una médica, con procesos de bioseguridad. Por el otro lado tenemos una pantalla de shorts, en este caso de YouTube. ¿Ok? ¿Qué pueden interpretar de esta imagen y qué tiene que ver con la imagen enteramente anterior de, de la atención? La pareja estaba simplemente, al parecer, viendo televisión, pero cada uno estaba en su mundo. Ella estaba en su teléfono, el chico estaba en su laptop y al parecer estaban viendo televisión, como nos pasa a menudo, del famoso multitasking. Aquí tenemos una imagen real de la pandemia. Esta la tomé de un comunicado de las Naciones Unidas con respecto a, de la Organización de la Salud, perdón, con respecto a lo que pasó del COVID entre el año 2020 y el 2023, más o menos. Y resulta que algo surgió muy interesante en esa época y es, aquí va otra pregunta de esas capciosas y es, ¿quiénes hicieron esas coreografías de TikTok que estaban bien virales en la época de la pandemia? De Savage Love y de Tusi Slide y todas estas canciones que pegaron un montón en la pandemia. La pandemia nos dejó algo bien interesante, además, pues naturalmente de todo lo que sucedió. Uy, Alejandro está diciendo concentración, diversión y búsqueda. Ok, ok. Imagen a contexto, dos imágenes de celulares fuera de contexto con la IA. Ok. La imagen de la derecha sí la tomé también ambas las tomé de internet.
Pero resulta que en la pandemia, amigos y amigas, con todo el contenido que se hizo viral, se generó un antes y un después en la conciencia humana. Cuando ustedes ven estos videos, yo sé que ustedes han visto estos videos de TikTok, que aparece una persona haciendo un tutorial, ¿cierto? Y aparece la pantalla dividida y está la persona y está otra persona haciendo otra cosa completamente random. Entonces ustedes están viendo a alguien cocinar mientras está en la otra mitad de la pantalla algo de Candy Crush. ¿Les ha pasado? O de este matachito que surfea, ¿cierto? Entonces estamos viendo un tutorial y estamos viendo cómo el matachito también surfea. Bueno, yo digo matachito, pero estoy aquí regionalizando un montón la palabra. Este personaje, ¿han visto estos videos? Se llaman split screen. Fue un término que entró como mucho en furor en la pandemia. Uy, Armando dice algo. Nace el negocio de la atención. Anuncios, catering, maravilloso. En la pandemia hizo que surgiera un concepto llamado split screen en redes sociales, que es tener múltiples cosas pasando a la vez, tal cual como la imagen que vimos anterior, que estamos viendo Netflix mientras estamos scrolleando y haciendo una compra por Amazon, ¿cierto? Y le estamos prestando atención, concepto que vimos de la patica, de los tres elementos de la mesa, concepto de atención. Nuestra atención cambió radicalmente en la pandemia. Y esto no fue producto de la inteligencia artificial. A veces queremos echarle la culpa. Resulta que nuestro lapso de atención pasó en los últimos 5 años de 35 a 9 segundos. La persona te va a prestar atención en los primeros 9 segundos de lo que vas a decir. Si no eres contundente, si no es algo de valor, le hacemos scroll. Así estemos en una conversación presencial, así estemos en una clase, vamos a hacerle scroll a la persona. Sencillo. Esto es producto de una conciencia colectiva que evolucionó en medio de la pandemia. No quiero que nos culpemos ni nos sintamos mal. Esto ya pasó y la tendencia es a la baja. Todo el contenido que consumimos en redes sociales está optimizado para que le prestemos atención en los primeros 9 segundos o no, y simplemente le hacemos scroll. Eso aplica a imágenes, a videos, a texto, y esto es muy, muy importante porque si no lo tenemos en cuenta a la hora de educar, como dice el dicho, nos llevó el que nos trajo. Y esto no necesariamente es inteligencia artificial. O sea, sí, los algoritmos de redes sociales lo son, pero eso es simplemente nuestra atención que disminuyó absurdamente desde 35 segundos hasta 9. Esta es la capacidad que tenemos de conectar con algo de forma inmediata que veamos en redes. Imaginémonos en un salón de clase. Si estamos iniciando una clase, y no quiero estereotipar, pero de repente algo que viví en mi época de colegio era arranquemos tomando lista. 20, 15, 20 minutos, ¿no? Eh, ¿Dónde está la atención en ese espectro de tiempo, ¿no? Les dejo las respuestas a ustedes de forma muy autónoma. Y esto de la atención tiene que ver con la concentración. Y es que la concentración cayó de 23 minutos a 11. Esta es la capacidad que tenemos de enfocarnos en algo puntual, ¿cierto? Yo te estoy explicando un concepto. Aquí en esta charla ya han pasado más de 30 minutos. Seguramente en el camino ya hemos pasado por varios ciclos de 11 minutos. He procurado cada 11, 12 minutos botarles algo a manera de retener su atención para que vuelven y entren en el círculo de la concentración. Entonces, cuando algo nos engancha en esos primeros 9 segundos, luego queda la tarea de retener a esta persona, de retener su atención para que se concentre. Si quizás lo hayan notado, quizás no he procurado que cada 11, 12, 13 minutos aproximadamente, votemos una pregunta, votemos algún interrogante, de manera de volver a enganchar a quienes en este momento, estoy absolutamente seguro, están cocinando y les deseo que les quede muy rica la comida. Y no está mal, no nos sintamos mal por el multitasking. Esto se trata de entender qué es lo que está pasando para que podamos accionar y que ya, o sea, asumamos que todo el mundo en todo momento está haciendo multitasking. ¿Cómo peleamos? Aquí nos decía ahorita Armando por esa atención. Elemento número 1, que venimos hablando de esta mesa, atención, cayó de 35 segundos a 9.
y la concentración cayó de 23 a 11. Queridos profes, ¿cómo afecta esto cada una de nuestras clases? ¿Cómo afecta cada una de las jornadas académicas que hacemos en un salón o fuera del salón? ¿Estamos considerando realmente si estamos enganchando a los estudiantes con esta atención o no? ¿O estamos asumiendo que porque están sentados en el salón nos están prestando atención? Hacer engagement es mucho más complicado, Fernando. Trabajar en la industria de la tecnología implica pelear físicamente, competir contra otras empresas que están buscando la atención. Y cuando se trata de la atención en el ámbito educativo es más complejo. Vamos a esta imagen. Es la primera imagen ilustrada conocida de Sócrates enseñando en el año 400 antes de Cristo. Bien interesante, cuando recién está saliendo el concepto de escuela, de universidades, de claustros educativos. Y acá tenemos a Sócrates en el 400 antes de Cristo y aquí tenemos un profe en la actualidad. ¿Qué patrones identificamos entre Sócrates en el 400 AC y las aulas de clase en este momento? Quiero que hagamos un ejercicio de crítica reflexiva en el marco de qué podemos mejorar y no destructiva. Sé que estamos todos en el mood de educación y sé también por eso, se los dije al principio, que vamos a reflexionar un montón como educadores, ¿no? Que nos une en este momento. Ana dice, me iría con Sócrates, ok, qué interesante. Ustedes están muy creativos y creativas con esas respuestas. Enseñaban al aire libre, a mí me encanta. Personalmente soy de quienes más abogan por esto. Hay un líder, hay un educador, ok. Fernando nos dice, honestamente, no mucho. Lastimosamente en el área de aprendizaje ha cambiado muy poco. Hay un patrón claro y es el patrón de agrupación, el patrón de hay una figura de autoridad transfiriendo conocimiento de un lugar al otro. Hay claramente un patrón que como humanidad hemos venido siguiendo a lo largo de la historia. Nuevamente, esto no está mal, no está bien, es simplemente para que nos reflexionemos internamente cómo históricamente venimos repitiendo patrones, conscientes o inconscientemente. Cómo la atención ha cambiado exponencialmente desde hace 5 años hasta la actualidad. Y aquí vamos en el segundo pilar en la segunda patica de esa mesa. Entonces, tenemos la atención que cayó, tenemos patrones que venimos siguiendo, algunos otros han cambiado con diversas metodologías, pero hay patrones claros de cómo se debería enseñar, ¿cierto? Y partimos de quienes hemos estudiado la enseñanza como hay patrones claros. Y ahora quiero que les veamos esta imagen. Estas ambas imágenes las creé con inteligencia artificial para esta plática. En una, le dije sencillamente a un LLM, créame una imagen que tenga que ver con diseño. Sencillo, le di el contexto que era diseño y me creó esta serie de colores y esta pizarra y este teléfono y asumió logos porque quizás en sus algoritmos internos, diseño tiene un patrón con logos. Como se entrenó con todas estas bases de datos que existían, entonces me creó una imagen con respecto al contexto de diseño. Y luego le dije, créame una imagen con respecto al concepto de matemáticas. Y algo curioso es que inmediatamente, solo con darle el concepto, el contexto, matemáticas, la imagen que me creó fue un tablero, como los que vimos de Sócrates, como los que vimos que aún usamos en este momento. Y de una vez lo conectó con puentes, hizo la conexión de patrones de matemáticas, me permite conectarlo con cálculo, con geometría aritmética, puedo hacer puentes. Simple y sencillamente conexiones de elementos. Una vez más, tenemos el elemento de la atención que se nos fue. Y ya en este momento perdí algunos. Tenemos el elemento de los patrones, que acabamos de ver cómo en la historia de la educación venimos repitiendo patrones y cómo ahora el contexto cambia absolutamente la diferencia. Si yo le digo a ChatGPT, porque esto lo utilicé con ChatGPT, créame una imagen de contexto de matemáticas financieras. ¿Qué creen que me va a generar? Si le digo matemáticas financieras. Quiero que me cuenten, descríbanme un poco en el chat, según ese contexto que les doy, ¿qué tendría? Una imagen a la que yo le diga matemáticas financieras. Barras, pizarra, tablero, curvas, ok. Trading, mira, Catherine, estás pensando lateralmente. Muy bien, eso está muy bien.
tablas financieras, modelos económicos, tal cual como lo estamos haciendo nosotros, lo va a hacer un modelo de inteligencia artificial hasta cierto punto, porque recordemos que fue entrenado con todo el conocimiento de la humanidad a ese punto y se sigue entrenando. Entonces, atención, patrones y contexto. Una vez más, son conceptos de inteligencia artificial o de inteligencia humana. Necesito que de este espacio salgamos con esta respuesta. Recordemos, la inteligencia artificial no es nueva, surgió en los 50, solamente que ChatGPT nos dijo, oiga, úsela, ya, sencillísimo. Aquí quiero ser un poquito controversial. Creo que como educadores tenemos que tener posturas muy claras con respecto a qué es y qué no es algo. Y algo que yo escucho mucho en la industria de la tecnología, sobre todo cuando hago este tipo de talleres o de charlas con empresas o con otros equipos de trabajo, es la educación está cambiando. Y a mí me gusta debatirlo, porque la palabra educación, como con su significado de transferir de elemento A elemento B, información, y que esa información que se transfiere genere un impacto para bien o para mal, el concepto de educación no ha cambiado. Hasta el momento no. Que sí ha cambiado y ya no hay forma digamos que de no tenerlo en cuenta es cómo enseñamos y cómo aprendemos. Cuando decimos la educación está cambiando, nosotros nos quitamos de la ecuación y le pasamos la responsabilidad a alguien más. Y hablamos de la ecuación, de la educación como algo completamente externo, la educación. Pero cuando yo transformo esa frase y ya no digo la educación está cambiando, sino me incluyo en la ecuación y digo, ¿cómo estoy enseñando? Y por ende, ¿cómo estoy aprendiendo? Ahí ya nos volvemos actores y actrices de esa ecuación. Es algo semántico realmente que genera un clic, porque ya pasa la responsabilidad de alguien externo a nosotros. Entonces, otro mensaje con el que quiero que nos vayamos. Estamos cambiando cómo enseñamos y cómo aprendemos. El arte de educar sigue siendo la transferencia de piezas de información de un lado al otro. Nosotros estamos educando a los modelos de aprendizaje cada vez que le damos bases de datos, cada vez que le decimos, si encuentras a un gato y la palabra maulla y luego encuentras al perro, la palabra más viable es que ladra. Estamos educando en todos los contextos, estamos educando a la inteligencia artificial, pero para eso tenemos que entender cómo enseñamos y cómo aprendimos. Vamos a pasar y, uy, no me había dado la cuenta, no me he dado cuenta del tiempo. Juan Carlos Geraldín, ¿podemos extendernos unos 15 minutos más? 10, 15, quienes se quieran quedar. Creería que sí, John, adelante. Unos demos. A mí me gusta esta carnita, gracias, Juanca. Vamos a hacer un nuevo checkpoint, porque recuerden que cada 11 minutos los estoy perdiendo. Entonces necesito hacer otro checkpoint acá, intencional. Quiero que en el chat me respondan estas tres preguntas, por favor. Y es, ¿usábamos AI antes de ChatGPT? ¿AI es más que ChatGPT? ¿Y somos conscientes de la atención, los patrones y el contexto? Aquí le sumé un elemento más a lo que veníamos platicando. Si salimos de este espacio con estas tres respuestas, me puedo ir a dormir tranquilo, porque hemos generado la conciencia que es necesaria para poder encontrar cuál es el siguiente camino. Jess me dice sí, sí, no. Está bien. Vamos a seguir hablando de atención, patrones y contexto. Ok, Margot, muy bien. Perfecto. Así que, como sé que todavía hay respuestas en el aire, vamos a hacer un ejercicio aquí en vivo y en directo. Estas son tres fuentes de información que yo utilizo cuando quiero utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Podemos ir a aifindy.com. A ver, yo les hago estas recomendaciones 100% personales, pero seguramente hay muchas más. Hay otra plataforma que se llama there'sanaiforthat.com y Google. Cuando tengan dudas de qué herramientas queremos utilizar o hay disponibles, pueden googlearlo, pueden irse a aifindy.com o There's an AI for That. Son como los sitios más actualizados como de las últimas tendencias. Personalmente me gusta un montón AI Findy
.com, porque ahí hay herramientas de AI para Excel, para finanzas, para producción audiovisual. Entonces aquí les dejo una serie de recursos. Lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a hacer una serie de demos en tiempo real para utilizarlo en 3 escenarios, en 3 contextos, que es justo el elemento que sé que hay todavía elementos pendientes. Una vez más, recordemos, vamos a utilizar ChatGPT en este ejercicio, pero AI es, por supuesto, mucho más que AI, que ChatGPT es mucho, AI es mucho más que simplemente ChatGPT. Primera tarea con la que quiero que todos y todas salgamos de ese espacio. No es opcional en este momento utilizar los LLMs. Un ejemplo de LLM es ChatGPT, pero quizás ustedes hayan escuchado hablar de qué es un prompt. Los prompts son las formas como nosotros nos comunicamos con un chat, con una herramienta como ChatGPT. Y un prompt necesita tener contexto, que es lo que venimos platicando. Con el contexto todo cambia. Esta charla enfocada a una empresa de telecomunicaciones, el contexto es distinto, ¿cierto? Esta charla enfocada a recursos humanos. Uf, en recursos humanos están pasando unas cosas espectaculares en inteligencia artificial. El contexto es distinto, ¿cierto? El contexto de cada país en reclutamiento es distinto. Entonces vamos a hacer un ejercicio partiendo de que es un, instrucciones que le damos para que nos haga algo. Todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser utilización de prompts en diferentes escenarios. Hay que tener un contexto, instrucciones, detalles, datos de qué le voy a decir que haga, y si le puedo dar un ejemplo de qué necesito que me entregue, pues muchísimo mejor. Porque si yo voy a crear una actividad para mi salón de clases y ya tengo una idea clara de qué necesito o de qué quiero, pues la respuesta va a ser mucho, mucho más acertada. Veamos un ejemplo de un buen prompt. Escribe un resumen de 300 palabras sobre las causas principales de la Revolución Francesa, dirigida a estudiantes de secundaria. Hoy estoy viendo el chat. Armando, me dices que se está cortando un poco. No sé si ya regresaría, porque no quiero que se Sí, pierdan. sí, John. Hubo como un corte pequeño, pero te continuamos escuchando y no hubo problema. Continúa, por favor. Va, gracias. Usa el lenguaje claro, sencillo y organiza el contenido en 3 secciones: causas económicas, sociales y políticas. No incluyas detalles sobre las consecuencias o eventos posteriores. Este es un ejemplo de un buen prompt. Si yo quiero que ChatGPT, cualquier modelo, me haga algo al detalle y con calidad, es mi responsabilidad que ese resultado tenga calidad. Y aquí entran los 3 elementos que venimos platicando. Atención, le estoy diciendo qué no hacer, ¿cierto? Porque le estoy diciendo no incluyas detalles de tal cosa, porque se va a distraer. Estoy dándole patrones, estoy diciendo que me lo conecte con lenguaje claro, sencillo y organizado en secciones. Le di el patrón que quiero que siga para que no se vaya por las curvas, como decimos. Y le dije en qué prestar atención. Le dije, vamos a utilizar 300 palabras exclusivamente para hablar de las causas de la Revolución Francesa. ¿Qué es un mal prompt cuando nos comunicamos con inteligencia artificial? Decirle, explícame sobre la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta estos 3 elementos claves, y son atención, patrones y, por supuesto, identificar qué pasa, qué puedo hacer con estos patrones. Así que vamos a hacer un ejercicio. Estas son las principales 4 herramientas, digo principales quizás por popularidad, que existen en este momento de LLMs o de herramientas de procesamiento de lenguaje. Tenemos a ChatGPT y la empresa que lo creó fue OpenAI. Tenemos a Gemini, que lo creó Google. Tenemos a Claude, que lo creó Anthropic. Y tenemos a Grok, que lo creó X, anteriormente Twitter. Estos son los 4 modelos más populares en este momento. Y vamos a hacer un ejercicio. Voy a dar acá de compartir mi pantalla. Y vamos a hacer un ejercicio en vivo con respecto a la calidad de resultados que nos da. Quiero que alguien en el chat me escriba rápidamente algo que quisiera hacer en este momento con uno de estos LLM. Un prompt sencillo, cortico, que tenga esos elementos
de contexto, que tenga los elementos de patrones de qué quiero que haga y que tenga el elemento de atención. Quiero que alguien voluntariamente me diga qué queremos hacer con estos modelos. Vamos a hacer un ejercicio aquí mismo en vivo y en directo. Un prompt sencillo, cortico, en especial procuremos algo que de repente quisiéramos replicar en el salón de clase o en algún ejercicio académico, como créame una guía de X cosa o créame un tutorial de X cosa o créame X otra. Y quiero que me lo compartan acá en el chat. Algo súper sencillo que queramos construir en este momento aplicable a cualquiera de los contextos educativos. Farid dice, sí, hay que ser bastante específicos. Si no sabemos qué queremos, la inteligencia artificial tampoco lo va a saber. Darimar nos dice, intro sobre una clase de anatomía. Dame más, Darimar. Fuiste la primera persona en escribirme acá. Dame más. ¿Qué necesitas? ¿Es un intro de qué? ¿Es un intro de qué? Con respecto a qué hacer, qué no hacer. ¿Listo? Es importante tener los elementos de contexto, patrones y dónde centrar la atención. Jenny nos dice, información sobre cómo trabajar con las tablas de multiplicar con los niños de 9 años. Esta me la llevo. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Y aquí tengo estos 4 modelos que acabamos de ver. Ups, voy a compartir mi otra pantalla. Aquí la tenemos. Vamos a comenzar con ChatGPT. Y tal cual lo que me acabas de escribir en el chat, se lo voy a preguntar. ¿Listo? Vamos a ver acá qué me dice ChatGPT. El prompt o la instrucción fue información sobre cómo trabajar con las tablas de multiplicar con niños de 9 años. ¿Ok? Me entrega objetivos, me da estrategias conceptuales, me da trucos y patrones. Miren acá cómo instintivamente utiliza el término patrones, porque está entrenado para utilizar patrones. Ok. Quiero que ahora hagamos el mismo ejercicio con Claude. Vamos a ver qué pasa. La interfaz de Claude está en inglés porque Anthropic la desarrolló principalmente en inglés, pero eso no excluye del resultado en español. ¿Listo? Aquí arranca con construcción de conceptos, nuevamente identificando patrones. Ojo, aquí como instintivamente, una vez más, el resultado nos arroja patrones. Pero, ¿qué pasó? Aquí ChatGPT me dio 7 pasos muy puntuales. ¿Por qué la respuesta de Claude es tan distinta? Siendo la misma pregunta o la misma instrucción o el mismo prompt. Veamos qué pasa con Gemini. Estoy utilizando exactamente el mismo prompt, exactamente igual. Acá estoy utilizando en cada uno de ellos la versión totalmente gratuita. O sea, aquí no hice ningún pago. Estos son modelos que todos en este momento tenemos la oportunidad de utilizar ya mismo sin inconveniente. Veamos cómo Gemini nos empieza a mostrar ejercicios y me da hasta ejemplos. Me da tablas, me da estrategias para memorizar las tablas de multiplicar. Me da una serie de ejercicios bastante más complejos, completos, perdón. Hasta incluye errores comunes para evitar, ¿ok? Veamos qué pasa con Grok. Exactamente estoy utilizando la misma instrucción, el mismo prompt, con los 4 LLMs. Sencillito, lo mismo. Comienza, wow, miren qué interesante Grok. Comienza con darme un preámbulo del entendimiento de cómo aprenden los niños, porque le di el contexto de la edad, ¿cierto? Luego vemos nuevamente estrategias de la tabla de multiplicar. Me da una serie de pasos, me da 6, está construyendo 7 pasos. Dice que no saltar, no abrumar, me da ejemplos. Miren acá cómo con estos 4 modelos las respuestas son totalmente distintas, aunque el contexto es el mismo. Y es porque la serie de patrones con las que estos modelos fueron entrenados son distintos y están entrenados para capacidades distintas. Lo que nosotros tenemos que hacer como educadores es identificar cuál es la herramienta que más nos sirve. No porque ChatGPT fue la primera que vimos, significa que sea la mejor. De hecho, yo personalmente utilizo mucho Gemini. A mí me encanta utilizar Gemini, que es el modelo de Google. Grok también está repuntando bastante. Pero noten cómo los patrones están presentes en la respuesta. Jamás le dije que me creara
un paso a paso y menos de 7 pasos. Miren, acá me creó 7 pasos en ChatGPT. En Claude, no. En Claude se fue a lo mínimo necesario. Ok, no está mal. Miren cómo hay otros 7 pasos en Gemini. Y Grok me botó 7 pasos. ¿Cuándo le dije yo que utilizara 7 pasos? En las instrucciones, jamás, ¿cierto? En ninguna de mis instrucciones está que utilice 7 pasos. ¿Por qué llegó a tener 7 pasos? Quizás simplemente porque la forma como se entrenó con todos estos datos, la mayoría de libros, la mayoría de guías, la mayoría de ejercicios estaba partido en 7 pasos. Quizás estoy asumiéndolo por el patrón que acabo de identificar. Entonces, cada vez que nos comunicamos con un LLM, tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos. Tenemos que prestarle atención a lo que necesitamos ejecutar. Tenemos que darle patrones porque si no, siempre me va a botar esto. Entonces, un patrón que le puedo decir es simplemente, divídeme esto en 10 pasos. Entonces, ahí va a seguir mi patrón y va a decir, listo, te lo respondo en 10. Si le digo 3, le di dónde prestar su atención, me lo responde en 3. Garantizar que somos absurdamente específicos es importante para el resultado. Mensaje de usar LLMs. No se vayan siempre con ChatGPT, exploren todas las opciones que tienen en el mercado. Particularmente esta respuesta de Grok me gustó. Entonces, para Jenny, tú que me hiciste esta pregunta, yo te invitaría a que utilizaras Grok y exploraras y siguieras haciéndole pregunta. Entonces, ahora transfórmalo, transforma, transfórmalo en 10 pasos. Puse 20, en 10 pasos y veamos qué pasa. Simplemente porque me gustó este modelo, ¿cierto? Entonces aquí ya le di el contexto y es, sigue hablando de lo mismo. ¿Sí vieron? Yo no tuve que decirle nuevamente acá, oye, estamos hablando de tablas de multiplicar para niños de 9 años. Él ya tiene, la herramienta ya tiene claro el contexto. Lo que le di fue el patrón que quería que siguiera. Y es, sígueme 10 pasos. Esto lo podemos hacer con cualquier modelo de lenguaje. Todos están entrenados totalmente distintos. Por ende, el resultado que recibamos va a ser muy distinto. Entonces, tarea número 1 con la que quiero que nos vayamos de este ejercicio. La próxima actividad que vayamos a diseñar de clase o para un ejercicio, hagámosla partiendo de al menos 4 modelos. Yo les dejé 4 opciones que fueron Grok, que fueron Gemini, Claude y ChatGPT, pero enfoquémonos en cualquiera que queramos utilizar. Clave, los 3 elementos que venimos trabajando. ¿Dónde prestar la atención? Los patrones y sobre todo el contexto. Si no le damos contexto, va a alucinar por completo, tal cual como lo haríamos nosotros. Yo no les di el contexto, ustedes se fueron por lo que primero creyeron que podría completar la frase del perro y el gato, ¿cierto? Porque no les di contexto. Cuando les doy contexto, ya saben hacia dónde ir. Lo mismo pasa con una herramienta de inteligencia artificial y lo mismo pasa con los estudiantes. ¿Listo? Hay otro ejercicio que quiero que hagamos aquí, ya mismo, y se trata de creación de imágenes. ¿Listo? Algo muy importante que nos dice Albert acá, verificar. Es tarea nuestra, verificar. Todo esto está basado en miles de cientos de miles de búsquedas internas que pasaron. ¿Es cierto o no? Jenny, ahí te va a quedar a ti la tarea de verificar si esta información que nos apareció es cierta o no. Vamos ahora, quiero que me cuenten en el chat, vamos ahora a hacer un ejercicio con crear contenido. Aquí simplemente estamos creando respuestas en texto, que no está mal. O sea, todo lo hacemos y creo que ya todos tenemos en este momento instalado ChatGPT de repente en el celular. Pero quiero que ahora creemos contenido hipervelozmente con otras 4 herramientas que tenemos disponibles en el mercado. ¿Listo? Y ahora vamos a crear imágenes. Quiero que me digan en el chat de qué quieren crear una imagen rápidamente, algo que necesiten para el espacio, para un espacio de clases. Armando dice, le pedí a ChatGPT y no me la envió. Le pedí la imagen de la Torre Eiffel de lápiz color rojo, ok. A veces fallan, todos estos modelos fallan. Está muy bien.
Programación en bloques. Ronnie, ¿quieres que, para garantizar que te entiendo, quieres que creemos imágenes en función a programación en bloques? Confírmame si sí. Perfecto. Hay 4 herramientas que yo les recomiendo mucho para la creación de contenido. Son mis favoritas. Se llaman Gamma AI, Napkin, Ideogram, bueno, A11 Labs, que es sobre todo para la creación de audio. Entonces vamos a hacer nuevamente un ejercicio. Nos vamos a ir, yo tengo en este momento aquí Gamma abierta. Listo, voy a compartir mi pantalla para que vean que esto no son imágenes falsificadas de ningún tipo. Lo que me compartieron acá, Ronnie, lo que tú quieres crear es programación en bloques. Listo, perfecto. Vamos a crear, estoy en la página de Gamma. Gamma me crea diapositivas. Esto es buenísimo porque me ayuda a crear presentaciones rápidas. Entonces, voy a darle este texto y le voy a decir que me cree una presentación, una serie de diapositivas sobre programación en bloques. ¿Sí? Algo sencillo. Quiero que las genere sobre mis notas y vamos a empezar a generarlas. ¿Listo? En paralelo, quiero utilizar Napkin, porque aquí esto va a tomar un par de minutos en generar. Bueno, un par de minutos no, a lo mejor unos segundos, porque le di una instrucción sencilla. Vamos a utilizar Napkin, que es una herramienta para crear gráficos, tipo mapas conceptuales, diagramas de flujo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a decirle simplemente programación en bloques. Le voy a dar acá a este simbolito como de rayo y va a empezar a crearme lo que esta herramienta cree que es programación en bloques. ¿Listo? Y nos vamos a ir a Ideogram, que es otra herramienta para crear imágenes de forma gratuita. Y le voy a decir programación en bloques. Vamos a evaluar los resultados que me dio cada una de estas herramientas. Vamos a arrancar con Gamma. ¿Listo? Aquí me permite agregarle colorcito, incluirle animaciones si yo quisiera. Y me acaba de generar esta serie de diapositivas que son completamente editables en cualquier momento. Yo puedo cambiar esta imagen, puedo cambiar este texto. Algo curioso es que me la creó en inglés. Qué interesante. Le di la instrucción en español, pero su contexto, su entrenamiento fue hecho en inglés. Pues me creó las diapositivas en inglés. La verdad es que yo nunca le dije que la hiciera en español, ¿o sí? ¿Cierto? En ningún momento Ronnie dijo, vamos a hacer programación en bloques en español. Él asumió el contexto y lo creó, que es block programming. Nos creó hasta unas imágenes bien curiosas. Y estas diapositivas, si yo quiero, las puedo exportar. Niño, conéctate. Ahora, que estén correctas o no, es nuestra tarea. Y aquí va a ser tu tarea de la noche de hoy, Ronnie, jugar con Gamma y ver si esta información es verídica o no. Ya te hizo gran parte del trabajo, pero si tú quieres hacer una clase de block programming, pues tienes que verificar que esta información esté correcta. Veamos Napkin. Miren lo curioso. Napkin me creó sin yo decirle nada. Ay, acá se fue. Sin yo decirle nada, me creó un paralelo de cosas positivas y de cosas negativas de la herramienta. Y pues justamente como estamos utilizando inteligencia artificial en este momento, pues se cayó. Ah, pero aquí está. Listo. Programación en bloques. Yo no le dije nada de que me creara este paralelo. O sí. Simplemente le dije programación en bloques. El modelo asumió el contexto. Yo no le di el contexto. Fue error mío. Y aquí puedo cambiarlo. Pero miren que el patrón en todos estos gráficos es el mismo. Elementos positivos y elementos negativos. ¿Por qué? No tengo ni idea. El modelo fue entrenado así. Los datos que se le dieron para ese entrenamiento fueron estos. Y veamos qué hizo Ideogram. Ideogram simplemente me crea imágenes. Y miren cómo la imagen que me crea, que está la verdad muy linda, o sea, esta imagen yo la utilizaría en una presentación, me las ubicó como piecitas de Lego, porque el contexto que tiene Ideogram es ese. A todas estas herramientas de creación de imágenes les di exactamente la misma pieza de atención, el mismo prompt, tal cual. El resultado fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay contextos distintos y esos contextos generan series de patrones totalmente distintas.
esto pasa en cualquier herramienta que utilicemos. Si no somos específicos y utilizamos estos tres elementos, como decimos popularmente, no vamos para ningún lado. ¿Listo? Tres herramientas, tres usos para creación de gráficos, contextos distintos. Depende de nuestras necesidades, cuál de estas nos sirven. Hay una pregunta acá muy buena con la que ya quiero que empecemos a concluir y les agradezco, por supuesto, a todos y todas por haberse quedado un ratico más. Este es un tema que es complejo en una, ay, aquí pueden ver a mi perro. Es complejo en una sola hora a abordar estos retos educativos. Pero acá hay una muy buena pregunta. ¿El uso de estas imágenes tiene algún impacto en derechos de autor y propiedad intelectual? Las áreas grises, Armando, que hay en la regulación de estas piezas son absurdamente enormes. ¿Se necesita regulación? Sí. En este momento, lo que estos modelos indican es que son de autoría. Son muchos modelos que identifican patrones y generan algo con un contexto. Entonces, lo que estos modelos dicen es, oiga, no, esto lo estamos creando nosotros. Pero, ¿se acuerdan hace un par de semanas o meses que estuvo el trend de crear imágenes al estilo Estudio Ghibli? Que eran estos gráficos súper tipo anime que pasaron hace un par de semanas y todo el mundo estaba creando gráficos así. Pues mucho de derechos de autor allá adentro, no creo, ¿cierto? Porque claramente había una semejanza. Entonces es aquí donde nosotros, como profesionales, tenemos que utilizar nuestro criterio para decir, ¿esto está bien o esto no? Porque yo puedo utilizar todas estas imágenes en mis presentaciones para el colegio, para la universidad, pero está bien. Es el juicio que nosotros tenemos que emitir. Las herramientas están, pero si no las usamos de forma crítica, ni modo. YMCA Colombia en el campo del diseño gráfico lo puede reemplazar. Yo creo que lo que esto va a generar es que hayan profesionales con un nivel de madurez crítica mucho mayor. Creo que esto va a generar un reto de upskilling, como de entrenamiento de quienes están saliendo profesionales en estas ramas, absurdamente rápido. La curva de aprendizaje ya no se puede demorar tanto como antes, tiene que ser exponencialmente rápida, porque hoy en día una empresa va a contratar a alguien que sepa utilizar estas herramientas, no necesariamente que las empiece a dibujar desde cero. ¿Por qué? Porque es más rápido y es más rentable y es la realidad. Estamos moviéndonos hiperaceleradamente. Entonces, no creo que como tal llegue a suprimirlo, al menos no en el futuro cercano, a quien hizo la pregunta YMCA Colombia, pero sí el panorama es o las aprendes a utilizar o las aprendes a utilizar, porque si no te van a quitar mercado de participación. Para concluir, yo quiero dejarles nuevamente una serie de patrones para que reflexionemos sobre qué podemos hacer o qué no podemos hacer dentro de un espacio de clase y ustedes me dirán si de repente hay más preguntas al respecto. Quedaron con 7, 8 herramientas para que puedan hacer el ejercicio y Jenny y Ronnie, que me compartieron esos prompts tan interesantes, creo que ahí tienen una tarea ustedes para ser muy críticos. Todos hablamos de cómo utilizar inteligencia artificial en el aula, ¿cierto? En procesos académicos. Y quiero dejarlos, además de los aprendizajes que tenemos de la sesión, de atención, de patrones y de contexto, y de que la AI es mucho más que ChatGPT, quiero que pensemos en esto, en cómo ayudamos a las nuevas generaciones a desarrollar competencias básicas, pero no desde lo que estamos acostumbrados a hacer, porque eso ya cambió. Todos hablamos de que tenemos que ayudar a los estudiantes a desarrollar comunicación efectiva, pero hoy en día la comunicación efectiva se ve en si sabemos hacer un prompt o no. Sencillo. Si yo estoy en la capacidad de sintetizar en un prompt lo que quiero hacer, ya eso es comunicación efectiva. No que trasciende a lo que estamos platicando y es comunicación escrita. Entonces veamos comunicación efectiva como enseñémosle a los estudiantes a hacer buenos prompts. Sí, o sea, ya es una habilidad que no podemos olvidar. Y esto tiene que ver mucho también con el desarrollo de la empatía. Cómo yo puedo al prompt decirle, garantiza que la imagen esté en una escala de colores que una persona con daltonismo pueda ver.
porque estoy asumiendo que una persona puede ver todos los colores, pero ¿qué pasa si no? Entonces, desarrollar ese nivel de empatía, cuando creemos imágenes, cuando creemos textos, estoy asumiendo que todos los estudiantes tienen las mismas habilidades de lectura si yo voy a crear una historia. ¿Es eso cierto? No, seamos empáticos y cuestionémonos a la hora de desarrollar comunicación efectiva en los estudiantes. ¿Cómo hacemos para un estudiante autista que tengamos en el aula de clase? Tenemos a la mano una herramienta para crear gráficos. ¿Cómo hago para que este gráfico lo pueda leer una persona miope, por ejemplo? Tenemos en nuestras manos el poder de hacerlo. Entonces, comunicación afectiva en el aula no es simplemente que nos podamos comunicar verbalmente. Esto ya se ve en los prompts. Otra herramienta que quiero que desarrollemos, pensamiento crítico. Lo estábamos platicando ahorita. Todas estas gráficas que yo creé con inteligencia artificial, todos estos paso a pasos que hicimos con Jenny para crear las tablas de multiplicar para niños de 9 años, ¿eso está bien? La respuesta que me dio ¿es correcta? Eso lo sabemos nosotros. Entonces, ¿cómo le enseñamos a un estudiante a evaluar el contenido que genera una inteligencia artificial? Asumamos que si le vamos a decir, para la próxima clase hagan un ensayo de 3 páginas sobre la Revolución Francesa, es un hecho que van a utilizar ChatGPT, Claude, Grok, cualquier motor de LLM lo van a utilizar. Asumamos que ya pasa. No peleemos contra la corriente. Pidámosles que traigan estos ensayos a la clase y hagamos el ejercicio de leerlos y de evaluarlos. Oiga, esto que dijo está mal. Oiga, esto acá no tiene sentido para nada. Y desarrollemos ese pensamiento crítico desde la reflexión y no desde prohibir el uso de la herramienta. Entonces, que evalúen si es verdad y que evalúen si es un contenido que realmente me aporta o no. Porque la verdad es, asumamos que todos y todas ya lo están utilizando. Sencillísimo. Y finalmente, toma decisiones. Con estas herramientas que tenemos al alcance, ¿cómo le enseñamos a los estudiantes para que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer? En lugar de nosotros decirles, no puedes utilizar para esta actividad Napkin. Crea un mapa conceptual, pero no utilices Napkin, que es la herramienta que está de moda de AI. ¿Por qué? No, pues porque no vas a pensar, pero ¿por qué? Más bien llevemos a los estudiantes a que ellos y ellas tomen las decisiones de qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Todavía esas herramientas son work in progress y hay muchos limitantes que no dimensionamos. Entonces, en lugar de prohibirlas, pensamiento crítico, comunicación efectiva y garanticemos que hay 3 elementos en cada una de las acciones que tomemos. Todo lo que ustedes como educadores hagan tiene que ser intencional con el uso de herramientas de inteligencia artificial. No lo pueden dejar a la suerte. Ustedes ya vieron, necesitamos atención, contexto y patrones. Si no hay esos elementos de forma intencional, nada de lo que vayamos a hacer va a tener un buen resultado. Racionalidad. ¿Esto funciona? ¿Esto es bueno? ¿Esto hace lo que necesito que haga? Puede que sí, puede que no. Y finalmente, adaptabilidad. Estamos en la época en donde es más fácil y más barato adaptar todo lo que hacemos a cualquier contexto educativo. Va en nosotros y en nosotras si realmente lo queremos hacer de esa forma. Entonces, les dejo esas tareas. Se van con 3 elementos clave que sí o sí tienen que estar en cualquier discurso educativo que hagamos de aquí en adelante. Y ahora ya saben qué pasa, qué es lo que pasa realmente detrás de cualquiera de estas herramientas que utiliza las 3 paticas de la mesa. Atención, contexto y patrones. Juanca, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? O tú nos dirás. Muchas gracias, John, por tu presentación. Quisiera abrir un minuto o 2 minutos para preguntas o comentarios generales. Siento que algunas de las preguntas se iban resolviendo a medida que la conversación iba avanzando, por eso estuvimos muy pendientes del chat. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, primero agradeciéndoles que la sesión se extendió un poco más y para valorar su tiempo, vamos a dedicar solamente 2 minutos y para esto vamos a activar micrófono. Entonces, una, dos o máximo 3 intervenciones con pregunta. Y para esto, pues el primero que levante la mano virtual de, de Zoom
pues tendrá la posibilidad de hacer alguna pregunta aprovechando a nuestro experto del día de hoy. O comentarios también. Se vale. Fernando, adelante. Muy buenas noches. La pregunta que tengo va relacionada a parte del proceso que estoy haciendo actualmente. De mi lado, en donde estoy trabajando actualmente, estamos utilizando inteligencia artificial. Bueno, utilizamos primeramente para disminuir la cantidad de tiempo porque estamos haciendo una migración de LMS y el contenido original eran solamente videos. Algo que hicimos fue que agarramos el transcript de los videos, los pasamos por una inteligencia artificial, le pedimos, con un prompt específico le pedimos que por favor nos resumiera puntos específicos, eh, como por ejemplo los objetivos, lo que las personas iban a entender, una introducción y una conclusión, para poder usarlo. Más que nada es como una recomendación que también puede utilizar la gente, que si hay contenido específico en video que ellos desean utilizar, también pueden sacar el transcript, que se puede conseguir fácilmente en YouTube si el video está disponible. Pero mi pregunta va enfocada al lado de, John, bajo tu experiencia, ¿tú conoces de algún ejemplo, sistema específico, por ejemplo, como un layout específico para sesiones de aprendizaje, como piezas claves que deba tener? Por ejemplo, los básicos que yo tengo en claro son introducción, objetivos, conclusión, hacer un knowledge check, parte interactiva. ¿Hay alguno que consideres que puede que esté obviando? Es una gran pregunta, Fernando, y creo que hemos evolucionado con nuestro índice de atención tanto que ahora tenemos que empezar por la vuelta. Eh, yo iniciaría en este framework por el resultado. El índice de atención cayó tanto que si yo no tengo absoluta claridad de para qué me sirve esto, no voy a prestarle atención. Sencillísimo. Algo que nosotros como entidad de educación estamos empezando a implementar es que los estudiantes tengan absoluta claridad de qué van a aprender, por qué lo están aprendiendo y para qué. Creo que ya hemos evolucionado más allá de introducción, objetivos, desarrollo, que no está mal. Creo que para ciertos contextos sigue aplicando mucho, pero en este ejercicio que estás haciendo, yo invitaría a que arranques al revés y veas qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero con el índice de atención como está en este momento, yo empezaría al revés. ¿Por cuál es el resultado y por qué tengo que llegar a ese resultado con el medio que les vas a entregar? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, John, por tu pregunta. Tenemos una pregunta en el chat de Yes y dice, ¿y tú, John, cómo ves el tema del cuidado de nuestro planeta con el uso de la inteligencia artificial? Por aquello de que se consume mucho recurso natural para poner en funcionamiento la inteligencia artificial. Uy, este es un tema bastante álgido, el consumo de recursos. No sé si ustedes vieron hace poco que hubo un resultado que cada vez que utilizamos gracias y por favor con motores de LLM, estamos consumiendo más recursos y por ende eso está generando, es decir, consumimos más recursos de los que deberíamos al utilizar el gracias y el por favor, al hablar con ChatGPT o con cualquier LLM. Y eso tiene que ver con el consumo de tokens, esto tiene que ver justo con la cantidad de recursos informáticos que se ponen. Yo soy de los que considero que no puede ser restrictivo, sino la conciencia debe venir más allá de puedo usarlo o no puedo usarlo, debe trascender a cómo hago para que su uso sea eficiente. Entonces, en lugar de decir que estas herramientas hay que prevenir su uso o minimizarlo porque están generando mucho más consumo, es cómo hago para que el resto de consumo que ya está pasando y que no le estamos prestando atención también lo mitigamos, ¿no? Eh, entonces, no, mi mindset personal es en lugar de restringir el uso, porque naturalmente hay un consumo y lo va a seguir habiendo, un prompt que hagamos nosotros versus el que haga una empresa con, pasando. Entonces, veámoslo es más como la optimización de los recursos externos y creo que me cae Sí, John, creo que tenemos un tema ahí. con, Un con segundo, la pero vuelvo. conexión.
Mientras regresas y Hola. verificamos que el Ya. internet esté un poco más Sí. estable, me gustaría darle entonces la palabra y con eso también vamos cerrando nuestro espacio. Sé que pueden haber muchas preguntas y el debate sigue vivo y eso es muy interesante porque nos permite seguir reflexionando sobre lo que hace la inteligencia artificial, más allá de lo bonito que luzca, el tema de responsabilidad, derecho de autor, ética sobre el uso de la inteligencia artificial, mal uso, buen uso, etcétera. Es una realidad que ya la inteligencia artificial está a nuestro servicio y como decía John, parafraseando un poco, depende mucho del uso y la eficiencia con la que la volvamos. Me gustaría entonces dar la última palabra a Albeiro. Adelante, Albeiro. Gracias, Juan Carlos. No, primero, John, decirte que orgulloso de verte, de constatar lo que has crecido personal, profesionalmente. Tú sabes, he seguido la trayectoria por muchos años y muy orgulloso, muy orgulloso. Te agradezco en nombre de todos los que asistimos. Estuvimos una audiencia cercana a las 100 personas, muchos se sostuvieron después de una hora. Captaste la atención de esta audiencia. Fue muy hábil la metodología que utilizaste y la empatía que usaste. Pienso que eso ayudó a que nosotros estuviéramos acá. Y a nombre de YMCA, gracias por acoger nuestra invitación, compartir tu conocimiento con todos los profes que estuvieron acá. Gracias y espero vernos personalmente pronto. Que así sea, de verdad. Muchas gracias. Esto es un tema que me apasiona un montón. Yo le dije a Geraldine a la vuelta, dame 2 horas porque aquí podemos platicar por rato y es mucho pues lo que todavía podemos seguir discutiendo sobre esto. Entonces, de veras a todos, muchas gracias, señor Albeiro, Juanca, Geraldine también por la invitación y que bueno, que podamos seguir teniendo más espacios de estos. Qué bueno que la UAI está liderando este tipo de conversaciones porque la cantidad de empresas con las que hablamos a diario en el sector de educación y de tecnología sobre estos temas es enorme y las necesidades de alfabetización en estos temas son Altísimo. absurdas. Entonces, vamos por buen camino y me alegra que la UAI esté en esto. Estamos con HP y vamos a seguir trabajando el tema, entonces habrá nuevos, todo bajo el auspicio de HP que nos está ayudando, nos está motivando. Buenísimo. Muy bien. Gracias Bueno, nuevamente, John, por compartir tus conocimientos y experiencias y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, no solamente desde Colombia, vi gente desde Venezuela, desde Bolivia, desde República Dominicana, también de México y bueno, estoy seguro que vamos a seguir compartiendo diferentes espacios. Este es solo uno de tantos, así que sigan sintonizados con nuestros canales en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, YouTube, TikTok @YMCA Colombia van a encontrar constantemente información sobre quiénes van a ser nuestros siguientes ponentes, que así como John nos van a abrir un poco más los ojos y a motivar en este ejercicio de alfabetización digital. Así que todos activar su modo digital, compartan lo aprendido y pues mantengámonos conectados con lo que se viene. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y nos vemos pronto. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.